Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la sala de redacción del Observador. Hoy es viernes 26 de julio del 2024 y los acompaña una servidora, Berliotte Herrera, Hermes Solano y Josué Alvarado. Vamos a hablar de un montón de cosas que han pasado esta semana. Estamos grabando este programa a pocos minutos de que en París, Francia, se inauguren los Juegos Olímpicos, un evento esperado mundialmente. Arranquemos hablando de eso. Pero no sin antes anunciarles que también vamos a conversar sobre los actos de conmemoración del bicentenario de la anexión del partido de Nicoya, que fueron esta semana en Guanacaste. También vamos a hablar del comportamiento del dólar, de un anuncio que hace pocos minutos hizo el BCR SAFI y, por supuesto, de lo que ha pasado en las elecciones, de cara a las elecciones en Estados Unidos en noviembre próximo. Arranquemos, Hermes, hablando de los Juegos Olímpicos. A punto, cuando ustedes lo estén viendo este video podcast a través de las redes sociales de El Observador y en Spotify, ya posiblemente pasó, pero estamos a pocos minutos de que eso ocurra. Hablemos de la comitiva costarricense. Sí, jefa. Y bueno, antes de hablar de eso, nada más mencionar que la ceremonia de inauguración por primera vez en la historia se hace fuera del Estadio Olímpico, fuera de la pista olímpica, donde tradicionalmente las delegaciones de todos los países participantes desfilan, valga la redundancia, representando a sus países. Esta vez el desfile se dio por el río Sena, en embarcaciones. Cada una de las delegaciones estaba en una embarcación. Las delegaciones más grandes tenían una embarcación para ellos solos y las más pequeñas pues compartían por ahí uno de estos barcos alrededor del río Sena, un desfile de 6 kilómetros que pues históricamente es la primera vez que se da, y Costa Rica pues llega a estas justas con 6 atletas, la mitad de los que participaron en Tokio en 2021. De eso estábamos hablando precisamente antes de comenzar esto. Sí, bueno, no, algunos de los que se esperaba que clasificaron no lo lograron. Sí, principalmente Andrea Vargas en atletismo y Kenneth Tencio en freestyle BMX. Pues fueron los dos que principalmente se quedaron fuera. Ahora Costa Rica va pues con representación en judo, en atletismo. Tenemos también representación en natación, en surf con Brisa Hennessy y también en ciclismo de ruta con Milagro Mena. Los abanderados hoy de Costa Rica, Milagro Mena en ciclismo y Gerald Drummond en atletismo. ¿Cuándo compiten? ¿En qué rama? ¿Quién es el primero en competir? Sí. El primero es Sebastián Sancho en judo. Competirá a las 2 de la mañana de este sábado 27 de julio. Le toca en la categoría de 60 kilogramos. Su primer rival es un brasileño, Michel Augusto. Y veremos, depende del resultado, se sabrá si avanza. Si logra avanzar. Exactamente, o si va al repechaje o ya pues se despide de las justas. Es el primero en competir y tomando en cuenta obviamente la diferencia horaria con París. Aquí en Costa Rica será a las 2 de la mañana y luego el segundo, una hora después, a las 3 de la mañana, será Alberto Vega en natación en los 400 metros, estilo libre. Ese será el segundo costarricense en participar, en representar al país en estos Juegos Olímpicos. Y después, ya para este sábado también 27, pero ya ahora sí en horas de la tarde, a eso de las 3:48, será Brisa Hennessy en la ronda número 1 del surf. Brisa, que dentro del panorama podría pensarse en la posibilidad de pelear por una medalla en este deporte. En Tokio, ella es una de las que repite de los 6 costarricenses. En Tokio pues logró avanzar, estuvo cerca de meterse en el podio y bueno, esta vez también es una de las principales cartas que tiene la delegación costarricense. Cruzados los dedos, para que a todos les vaya muy bien y para que a Brisa también le vaya muy bien. Bueno, y hay una representante, además de la dirigencia costarricense, en estas Juegos Olímpicos en París, está la expresidenta Laura Chinchilla, su versión no de política, sino de dirigente olímpica. Exacto, ella es miembro del Comité Olímpico Internacional. Está participando de esta actividad y también tenemos que mencionar, digamos que hay un sustillo en Francia hoy en la mañana, porque se habló de un sabotaje del transporte ferroviario que se va a mantener durante todo el fin de semana. Hay otro tema que se ha mencionado y es que Bélgica,
que está a la par de Francia, está en un nivel 3 de alerta terrorista y entonces siempre hay temor, hay muchísima seguridad y lo hemos visto en todas las tomas, hay mucha presencia de representantes del ejército por todas las calles y en todos los lugares en París para asegurar que estas justas se disfruten, porque el mundo entero las disfruta de la mejor manera y bueno, esperemos. Sábado 2 de la mañana tenemos una cita para ver al primer costarricense compitiendo y ojalá les vaya muy bien. Además de esto, Hermes, conversemos porque usted llegó anoche muy tarde de Guanacaste porque participó de los eventos de celebración del bicentenario de la anexión del partido de Nicoya, sobre todo de la Asamblea Legislativa y del presidente Rodrigo Chávez que estuvo para allá. Hablemos de además del incidente que se ha mencionado mucho, porque el presidente Chávez ayer, mientras estaba saludando al público y tenía una niña en brazos, le cayó un mango y la gente, él preguntó, no entendió qué fue lo que pasó, y la gente le decía, es una iguana que posiblemente pasó, y el presidente terminó En principio se vio molesto cuando pensó que alguien le había tirado. Claro, me imagino que pensó que alguien le había... Bueno, sí fue alguien, una iguana, según lo que le dijo a la gente. Pero antes de esto, el presidente habló de varias cosas. Uno de los temas que mencionó es que, a ver, y quiero preguntarle a usted que estuvo ahí, ¿hace o no un llamado para que la gente se pronuncie, para que el país se pronuncie, dependiendo del resultado de la Sala Constitucional con respecto a la ley Jaguar? Sí, de hecho ese el tema principal que tocó en Guanacaste, tanto en el discurso que dio en su participación en el Consejo Municipal de Nicoya, como el discurso que dio ya como parte del Consejo de Gobierno que realizaron en el Parque de Nicoya, donde habló claramente o hace un llamado a que el pueblo sea el que se manifieste en caso de que el referéndum de la ley Jaguar no avance. Y hay que recordar que el lunes los magistrados de la Sala Cuarta, de la Sala Constitucional, van a analizar, a discutir y de una vez a votar y dar su resolución respecto a la consulta que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones sobre este tema. Entonces ya el lunes sabremos si la ley Jaguar, presentada por el Poder Ejecutivo, es constitucional o no. De ser inconstitucional, es claro que no se podrá realizar el referéndum e incluso desde la Asamblea Legislativa han sido claros que si la sala dice que es inconstitucional, van obviamente a votar que no también el proceso que ellos llevan desde el Congreso. Sí, el lunes los magistrados hablaron de que van a pronunciarse, no sabemos a qué hora lo van a hacer, pero el lunes lo van a hacer y por supuesto que de esa decisión de los magistrados va a depender mucho el avance o no de la ley Jaguar y los magistrados se van a pronunciar de la ley. Aquí hay dos cosas que son importantes, creo que de aclarar. Uno es el referéndum, ¿verdad? Si uno puede llevar o no esos temas a referéndum, y el otro es el contenido de lo que se quiere llevar al referéndum. Entonces, los magistrados en esta ocasión, que es la consulta del Tribunal Supremo de Elecciones, se van a pronunciar sobre la ley. O sea, sobre lo que quiere el presidente y el gobierno de Rodrigo Chávez llevar a consulta popular. Exacto. Y ahí lo que se ha mencionado, decía, me acuerdo, doña Pilar Cisneros hace unos días que estuvo aquí en esta redacción, que cuando hay 20 abogados hay posiblemente 20 posiciones distintas, pero sí hay versiones encontradas entre quienes dicen que hay vicios de constitucionalidad en las reformas propuestas por el gobierno y hay quienes dicen que no. Sí. Entonces vamos a esperar a ver qué resuelven los señores y las señoras magistradas el próximo lunes sobre este tema. Y hablemos de un tema adicional, Hermes, porque el presidente Rodrigo Chávez ha estado hablando del caso del Jobo. Y precisamente en esta semana hizo un anuncio junto con el presidente del INDER de que él iba a acompañarlo para poner una denuncia. El caso del Jobo está relacionado con unas tierras que hace años entregó el antiguo IDA, hoy INDER, para personas de escasos recursos, para que tengan ahí sus parcelas donde puedan producir. Lo que se dice es que estas parcelas al final se terminaron vendiendo y que de alguna manera llegaron a unas sociedades relacionadas con la familia de los hermanos Arias Sánchez, de Óscar Arias y de Rodrigo Arias Sánchez. El presidente habló de que habían algunos manejos que eran extraños y que él iba a poner la denuncia. Efectivamente, el presidente del ENDER puso una denuncia contra 4 personas donde no figura ninguno de los miembros de la familia Arias Sánchez y el presidente Óscar Arias, de hecho, habló con Paula el otro día
del Observador y le dijo que en esa sociedad que se señalaba, que se llama Adral, ahí no estaba participando don Rodrigo Arias. Que usted le preguntó al presidente Chávez sobre este tema, ¿qué dijo? Sí, porque cuando presentan la denuncia o cuando hacen el anuncio de que van a presentar esa denuncia, fueron muy enfáticos o reiterativos en el hecho de mencionar a los hermanos Arias Sánchez sobre este tema. Sin embargo, incluso en la información que dio la fiscalía, no aparece ninguno de ellos dentro o como denunciado, como imputado en esta investigación. Entonces ayer lo que hizo a la pregunta que le hicimos allá en Nicoya, le bajó un poco el tono, asegurando que ellos lo que hacen es presentar la denuncia con la información que ellos tienen y que será la fiscalía la que determine si hay participación o no de don Óscar y don Rodrigo Arias en el tema. Esto por cuanto una de las investigadas trabajó muchos años con el expresidente de la República, don Óscar Arias. Pero sí, se le bajó el tono al tema de la acusación contra los hermanos Arias y ahora lo que se puede decir, como se dice popularmente, le tira la bola a la fiscalía y que sea la fiscalía la que determine si hay participación o no de ellos. De los hermanos Arias. De este tema. El otro tema también judicial está relacionado con una tala de árboles en Manzanillo. Ahí lo que a donde se ha tratado de llevar, por lo menos son lo que ha visto, es que el grupo empresarial vinculado a esta tala de árboles tiene una relación cercana con el presidente Chávez. Exacto. De hecho, lo que se hablaba es que en las instalaciones, en algunas de las fincas que tienen ellos, se hicieron algunas actividades. Fiestas. Sobre eso también se le consultó al presidente. Se le consultó, sí, y bueno, ha tratado de minimizar el tema, porque incluso durante la semana lo que dijo es que lo que se han cortado son 23 árboles y están haciendo mucha polémica por 23 árboles que se cortaron en la zona. Él ha reconocido que sí, que es amigo, que conoce a uno de las personas que están investigadas, incluso uno de los detenidos en los allanamientos por este tema, pero lo que hace es pues bajarle un poco el tono también a esto y a la espera también de lo que vayan a decir las autoridades respecto al caso. Lo que sí dice es que no se puede hacer tanto alboroto por cortar 23 árboles en la zona. Bueno, un tema que también va a quedar en investigación, pero lo cierto es que se dictaron medidas cautelares, no se han dictado medidas cautelares. La Fiscalía hizo solicitud de medidas cautelares, son medidas cautelares prácticamente administrativas. Lo que se está pidiendo, uno esperaría que en los próximos días se den a conocer. Cambiando hacia otra área, porque hablemos ahora del tema económico, una noticia, un tema de interés que a la gente le llama muchísimo la atención, es el comportamiento del dólar. Josué, porque arrancamos el año con el dólar como oscilando entre el 504, por ahí llegó en los niveles más bajos, empezó a subir un poquitito y luego baja, y entonces, pero los expertos hablan, los economistas hablan de que ya estamos llegando como a no tener tanta fluctuación. Exacto, si no va a haber tanto cambio. Hace poco hablamos también con el ministro de Hacienda, don Noy Acosta, quien nos decía que por lo menos desde el punto de vista hacendario ya había llegado a un cierto nivel de estabilidad el tipo de cambio. Exacto. Estabilidad en niveles del 2014, ¿verdad? Que es un poco lo que se está dando en este momento en medio de esta gran abundancia de dólares. A inicios de esta semana, 3 entidades hicieron sus pronósticos de cómo va a cerrar el tipo de cambio para este año en rangos. La Universidad Nacional dice, por ejemplo, que va a cerrar entre 510 y 520, mientras que Mercado de Valores dice que entre 515 y 540. Y el último pronóstico es del Grupo Financiero Acobo, que dice que cerrará entre 525 y 545. Más o menos el rango donde... Lo que pasa es que son rangos amplios, o sea, sí, son como 20, 25 colones de diferencia, sí, pero una cosa sí está clara, pegado a los 500. Exacto, no está, de hecho los pronósticos en relación a hace algunos 2 meses atrás bajan un poquito más, es decir, va a estar más pegado a los 500 ahora que a los 600, ese era el pronóstico, digamos, del inicio, que iba a estar pegado a los 500, pero ahora todavía más cercano a los 500 para lo que resta del 2024. ¿Y los sectores productivos cómo reciben esta información? Hasta cierto punto ya empiezan a hablar también de que hay un mejor escenario que el 2022 y 2023, porque el tipo de cambio pasó de 700 a 500, ¿verdad? Eso fue un golpe muy fuerte para el sector empresarial del país, pero igual siguen reclamando que el dólar está valiendo lo que valía en el 2014, ¿verdad? Son 500 colones, entonces para ellos no hay coherencia entre lo que vale el dólar
y entre los costos verdaderos de operar en Costa Rica, que son costos del 2024. Josué, pasó una cosa muy interesante y es que en esta oscilación, precisamente cuando el dólar bajó de casi 700 a los 500, empezaron a escuchar un montón de versiones. Había quienes decían que lo que estábamos inundados era de dólares o de dinero oscuro o que venía de actividades ilícitas. Y precisamente el Banco Central, para explicar, porque el Banco Central tiene una categoría que se llama otros, que están incluidas una serie de transacciones, hizo una conferencia, explicó el otro día a qué se refería en esa categoría otros, pero dijo que no podía, o sea, que no tenían las herramientas o posiblemente que no era función del Banco Central estar investigando si es o no ilícito el origen de esos fondos. Sí, bueno, justamente fuimos nosotros en El Observador quienes le consultamos un poco sobre el caso Madre Patria, que ha estado también mucho en los medios, porque en el expediente lo que se pudo filtrar a la prensa, las personas investigadas muestran preocupación por el control que hay del mercado cambiario, ¿verdad? Y cómo meterle más controles al mercado cambiario podría interrumpirle su actividad delictiva de alguna forma, ¿verdad? Eso fue lo que le consultamos al Banco Central y lo que nos respondieron es que ellos recogen estadísticas, pero no con fines policiales. Entonces, esa fue la reacción, ¿verdad? Cuando les preguntamos, bueno, hay personas que posiblemente estén con actividades criminales, eso se está investigando, ¿verdad? Pero que están preocupados por cómo el Banco Central podría o no controlar. Porque están inyectando fondos. De hecho, ellos lo dicen así textualmente, ¿verdad? Que hay personas en actividades formales que podrían estar metiendo dólares a través de esas actividades formales. El Banco Central intentó de alguna forma calmar estos comentarios de que podía ser dinero mal habido, ¿verdad? Y publicó información, sin embargo, los sectores creen que no es suficiente, ¿verdad? Esta categoría otros de dólares, nadie sabe por qué se mueven todavía. Y son categorías bastante grandes que acumulan hasta el 50% de las transacciones de dólares, ¿verdad? Entonces, tener tan poca claridad de lo que pasa en una categoría en un momento de tanta abundancia de dólares, sigue generándole algún tipo de problema al Banco Central. Ha tratado de aclararlo, pero hasta ahora no hay resultados. José, y antes ya vamos terminando, pero estaba usted hace unos pocos minutos en una conferencia del BCR SAFI. Recordemos que el BCR SAFI es un fondo del Banco de Costa Rica, un fondo que ha estado en la polémica. Y precisamente hicieron el anuncio de que vamos a hacerle caso a la recomendación de Sujeval. Exacto. Vamos a hacer caso a la recomendación de Sujeval. Sí, bueno, otro episodio más en el tema de BCR SAFI. Ayer justamente el Observador publicó que Sujeval estaba obligando prácticamente a inyectarle capital a esta sociedad administradora de fondos de inversión, y hoy el Banco de Costa Rica dice, bueno, sí, vamos a acatar la orden, vamos a tomar 22 mil millones del banco, de inversiones del banco, y lo vamos a pasar a esta sociedad para, y el motivo es lo que es más interesante, porque esta sociedad fue la que compró a través de uno de los fondos el Parque Empresarial del Pacífico en Punta Arenas, que lo que se investiga es que fue a un alto sobreprecio, ¿verdad? Entonces, que pareciera que no fue un buen negocio para el fondo. Exacto. Se investiga en la Fiscalía, se investiga en Sujeval, porque la compra además se hizo a un exdiputado, a don Humberto Vargas, que también figura dentro de la investigación en este momento. Que no era la única, además, compra que se le hizo a él en ese fondo de inversión. Sí, no es la única compra. Hoy, de hecho, nosotros preguntamos sobre otras posibles propiedades al Banco de Costa Rica, no quiso responder mucho sobre otros posibles casos, se centraron en el PEP, pero bueno, Sujeval lo que hace es pedirle al banco que agarre ese dinero y que lo meta en el capital, en el patrimonio de la sociedad, por aquello de que se materialice esa pérdida del parque. ¿De cuánto sería la pérdida si se materializa? Es de aproximadamente 22 mil millones, es justamente lo que el banco está capitalizando, digamos, es la plata que está poniendo por aquello de que se materialice esa pérdida, de que se haya pagado ese sobreprecio. Bueno, está súper interesante. Y vamos a terminar nada más comentando, porque esta mañana hubo un anuncio, pero además ha habido varias cosas relacionadas con las elecciones en Estados Unidos, que es en noviembre próximo, y es que durante esta semana el presidente Joe Biden
después de estar en el ojo del huracán, no, ni en el ojo del huracán, estaba como al lado del huracán, en medio del huracán, porque las miradas estaban puestas en él después de que había tenido algunos problemas y que era muy criticado que siguiera presentándose como candidato del Partido Demócrata. Finalmente anunció que iba a desistir y en ese momento lo que dijo es: voy a apoyar a mi vicepresidenta Kamala Harris. Bueno, y los demócratas están en una enorme carrera para que Kamala Harris consiga los apoyos. Hoy en la mañana el expresidente Barack Obama se anunció que le habían hecho una llamada a Kamala Harris diciendo que él y su esposa Michelle estaban muy contentos y que ella sería una fabulosa presidenta de los Estados Unidos. Lo cierto es que un artículo de The Economist decía en estos días que a Kamala Harris le faltan dos cosas, tiene dos carencias. Uno es carisma y el otro es tiempo. Tiempo es porque estamos, efectivamente, si uno ve las encuestas, lo que están diciendo es que ella logra levantar más que lo que estaba haciendo Joe Biden, claro, pero sigue por debajo del candidato del Partido Republicano, Donald Trump. Entonces, la enorme pregunta que uno se hace es si le va a dar tiempo a Kamala Harris, por más que vaya para arriba, de llegar y superar al candidato republicano Donald Trump. Se está moviendo súper interesante el tema de las elecciones en Estados Unidos, así que los invitamos para que ustedes sigan esta y más informaciones a través de observador.cr y recuerde, Sala de Redacción nos puede buscar en Facebook, nos puede buscar en YouTube y también nos puede buscar en Spotify. Que la pase muy bien. Gracias, Hermes, y gracias, Josué. Buenos días. Gracias, buenos días. Hasta luego.